Amada familia, es una bendición reencontrarnos nuevamente a través de esta plataforma. Recuerde nuestro canal Iglesia Cristiana Pai, suscribirse a él, darle clic manito arriba para que le lleguen, por supuesto, las notificaciones. Cada día crecemos más, el Señor es bueno, pero no se le olvide también que nos estamos reuniendo aquí presencialmente en el auditorio de la sede cristiana Proyección de Alcance Internacional Pai, calle 17A, número 3361. ¿Cuándo? Los sábados, 6 de la mañana, 4 de la tarde. Los domingos, 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. En la sede Contador, calle 135, número 17 a 39. Nos reunimos los martes, una reunión a las 9:30 de la mañana, de oración, intercesión, estudio bíblico, y sábados y domingos, 10:30 de la mañana. Los saludamos a usted que también nos está escuchando por Ambiente Estéreo, la radio que si quieres los 88.4 del FM. Vamos a iniciar esta preciosa reunión con la lectura de la palabra. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 11 al 16. Dice la palabra, léalo conmigo. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén y amén. Amado Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque te levantaste de los muertos, traspasaste los cielos, fuiste exaltado hasta lo sumo, Señor, y en eso creemos. Ahora tu Espíritu vive en nosotros y por tu sangre preciosa, Señor, podemos entrar confiadamente a ese trono de la gracia, Señor, donde tenemos misericordia, donde hallamos esa gracia, Señor, inmerecida y vemos el oportuno socorro. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Gracias, Señor, por darlo todo en la cruz. Gracias porque somos la nueva creación y ahora somos justificados por tu sangre preciosa. Te entregamos esta reunión, bendecimos a cada persona, Señor, que nos escucha por la emisora, que nos ve por esta plataforma. Preparamos nuestro corazón a ti. Hoy nos sometemos a ti, Espíritu Santo, para que la simiente incorruptible de tu palabra quede implantada en nuestro espíritu, Señor. Quita todo cansancio, estrés, preocupación, ansiedad, toda carga. Tu palabra dice, venid a mí, los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Tú eres nuestro reposo. Hoy entramos en ese reposo que nos acabas de decir. Tú eres nuestro descanso. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A ti te alabamos, te honramos, te exaltamos. Tú eres el gran yo soy. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Porque ahí donde usted está, amado oyente, levanta su voz y le dice al Señor con sus palabras, exaltación, alabanza por lo que Él es, porque Él es bueno, misericordioso. Tú eres eterno, eres hermoso, Señor. Tu bondad y tu misericordia está presente cada día en nuestra vida. Gracias, Señor. Grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor, en tu presencia, adorando tu nombre, exaltando tu magnificencia y tu poder. Aquí estamos hoy. Aleluya. Y hoy nos unimos a cantarle al Rey, oh
honrar su presencia en nosotros. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Levante su voz. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Oh, toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Padre Santo, te adoro. Jesucristo, mi Salvador. Santo Espíritu, espero en ti. Santo Espíritu, espero en ti. Santo Espíritu, espero en ti. Por el fuego abrasador, por el fuego. Levante honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Exaltamos, oh Señor, toda gloria, todo poder sea a ti. Oh Padre, Padre Santo, te adoro. Jesucristo, mi Salvador. Santo Espíritu, espero en ti. Santo Espíritu, espero en ti. Santo Espíritu, espero en ti. Por el fuego, por el fuego, de tu amor, por tu poder, Señor, yo anhelo. Por el fuego, anhelamos tu presencia. Por el fuego, mi Señor, por el fuego de tu gloria, de tu Espíritu, de tu poder. Por el fuego, mi Señor, por el fuego, mi Señor, por el fuego. Levante su voz. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Amén, hemos alabado y exaltado el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a tener un tiempo de intercesión por la salud. Hay personas que hasta hoy estuvieron enfermas porque el Señor, dice la palabra, que por su llaga preciosa nos sanó hace 2000 años. Es una realidad. Ya somos sanos, somos prósperos, somos bendecidos. Y dice la palabra que al que cree todo le es posible. Así que con fe vamos a orar. Cierre sus ojos y dígale: Padre, gracias.
Hoy te presentamos nuestras peticiones delante de ti. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy, con la autoridad que nos has dado, atamos esa enfermedad, esa infección, ese diagnóstico, la muerte repentina. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. El cáncer, declaramos que ese tumor se seca, es expulsado del cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Ordenamos que ese hígado graso vuelve a su normalidad, que ese páncreas se desinflama en el nombre de Jesús de Nazaret, que todos los sistemas del cuerpo afectados en esta hora vuelven a la normalidad. El poder de la vida está en nosotros. Espíritu Santo, Romanos 8:11 dice que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. En eso creemos y es una realidad. Gracias, Señor, por la sanidad. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, ni físicamente ni emocionalmente. Gracias, Señor, por nuestras familias. Hoy atamos, Señor, todo divorcio, separación, división, contienda, rencor, odio, maltrato en las familias. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de nuestra casa. Tu palabra dice que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Hay restauración en los hogares. Tú eres la roca, tú eres el fundamento donde está soportada nuestra familia, nuestros matrimonios y nuestros hijos. Hoy declaramos que nuestros hijos te pertenecen, que nuestra familia es bendecida y poderosa en la tierra, como lo dice tu palabra. Gracias, Señor. También oramos, Dios de la gloria, por la situación financiera. Atamos, Señor, todo espíritu de pobreza, ruina, escasez, endeudamiento, miseria, quiebra financiera. Hoy declaramos, Señor, que tú suples todo lo que nos hace falta, que vienen los recursos, Señor, que vienen, Señor, los recursos para sembrar en buena tierra, para pagar las deudas, Señor, para cumplir con las responsabilidades, porque somos tus hijos y tú nos has puesto por cabeza y no por cola, Señor. Gracias por la bendición permanente. Oramos también, Señor, por nuestra iglesia. Bendecimos a los pastores, a las familias, los ministerios, cada departamento de la iglesia Pai. Gracias por el avivamiento, Señor, porque viene un tiempo, Señor, ya estamos viviendo un tiempo glorioso de crecimiento espiritual y crecimiento numérico. Te damos gracias, Señor. Hemos orado creyendo que cada petición es una realidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. De lo por hecho, haga lo que no podía hacer antes. El Señor hoy nos ha entregado la respuesta: restauración, bendición, sanidad, prosperidad financiera y libertad total. Recuerde que todos los miércoles a las 7 en punto de la noche tenemos nuestra célula Pai en casa por este canal, transmisión también por Ambiente Estéreo, y los domingos, como de costumbre, a las 7 en punto de la mañana. Prepárese, porque ya viene el apóstol Enrique Torra con esta poderosa palabra. Ahora, cuando te comuniques a nuestros números fijos de la Iglesia Cristiana Pai, sede principal, marca así: 601-744-2851, 601-247-6106. Recuerda, 601-744-2851, 601-247-6106. Recibe información a través de WhatsApp o Telegram 304-664-5248. Síguenos en redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Visita www.iglesiacristianapai.org. Somos Iglesia Cristiana Pai. Qué bueno es el Señor. Nos permite compartir estos minutos a través de este sistema, a través de la emisora Ambiente Estéreo 88.4 del FM, aquí en la ciudad de Bogotá, y a través de esta plataforma. Me alegro por su vida, me alegro por su disposición para recibir la impartición de la palabra. Sometamos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Sometamos nuestro cuerpo a nuestra alma. Sometamos nuestra alma a nuestro espíritu. Y permitamos que nuestro espíritu esté bajo la autoridad, en sujeción a la autoridad del Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias por permitirnos este gran privilegio de escudriñar las Sagradas Escrituras. La palabra es tu palabra
Amado Espíritu Santo, tú nos guías a toda verdad. Yo te pido en esta hora que abra los ojos de nuestro entendimiento. Revélanos, ilumínanos, Señor, tu palabra. Que esta palabra en esta hora salte, Señor, hacia nuestros ojos espirituales y podamos comprender, tener la revelación de tus pensamientos. Espíritu Santo, gracias porque tú vives en nosotros. Toma el control de nuestro ser, transforma nuestros cuerpos, transforma nuestras mentes. Santo Espíritu, gracias porque tú nos fortaleces y nos guías a toda verdad. Padre, te exalto y te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera que escudriñáramos las Escrituras en estos minutos en lo que respecta a la palabra de vida, la palabra viviente, la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Dios está en su palabra, la palabra nació de Dios. El Señor Jesucristo, durante su ministerio aquí en la tierra, Él conocía el valor, el poder, el alcance de sus palabras. El Señor Jesús dijo: yo no hablo nada por mi propia cuenta, todo lo que yo hablo es porque el Padre me da para que hable. En San Juan, capítulo 5, versículo 30, el Señor Jesucristo afirma, San Juan capítulo 5, versículo 30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En San Juan, capítulo 12, versículos 49 y 50, dice el Señor Jesús: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y en San Juan, capítulo 14, versículo 10, sigue diciendo el Maestro: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor Jesús siempre se mantuvo centrado en la palabra del Padre. La palabra que el Señor Jesús habló a donde quiera que fue la palabra del Padre. Y el Señor Jesús conocía el valor y la autoridad de las palabras que salían de su boca. En San Juan 6:63, Él dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él sabía que su palabra es viva. El Señor sabía que sus palabras comunican vida, como también la muerte. Cuando se habla creyendo en la palabra que sale de la boca, lo que se diga es hecho. Cuando el Señor Jesús estuvo frente a una higuera estéril, una higuera que aparentaba tener mucho fruto, pero en realidad lo único que tenía era hojas, el Señor se acercó a la higuera y le habló. San Mateo capítulo 21, versículo 19, dice: y viniendo a la higuera, viniendo a ella, cerca del camino, vino a la higuera y no halló nada en ella, sino hojas. Leamos Mateo capítulo 21, versículo 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca, jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. El Señor le habló
El Señor sabía la autoridad y el valor de sus palabras. ¿Y por qué el Señor le habló a la higuera ese día? Porque el Padre le dijo, dígale, háblale, declárelo. Y Jesús lo dijo creyendo. Sabía que la palabra que salía de su boca es una palabra que produce, que hace. En este caso, la higuera se secó cuando el Señor le habló. Pero también el Señor, en una ocasión, se encontró en el camino a un grupo de personas que llevaban el cuerpo de un joven muerto para sepultarlo. Y el joven que iban a sepultar, el cuerpo de ese joven, era de un muchacho, único hijo de una pobre mujer viuda. Entonces el Señor se acercó a donde estaba el féretro. Cuando le habló al cuerpo muerto, el cuerpo del muchacho revivió instantáneamente. Lucas capítulo 7, versículos 14 y 15. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Las palabras del Padre son vida. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. En la boca está el poder de la palabra viviente. La palabra de Dios es vida. El logo de Dios es vida. El Espíritu Santo dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor, el Espíritu Santo, está repitiendo en utilizando diferentes palabras, está repitiendo las palabras del Señor Jesús. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. El Espíritu Santo dice en Hebreos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Las palabras del Señor Jesús son las palabras del Padre, y la palabra del Padre es vida. La palabra de Dios es la liberación de su poder. Dios, el Dios creador, el poder creador de Dios se libera a través de la palabra. Por la palabra de Dios es que nosotros somos la nueva creación. Nosotros renacimos por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios nosotros recibimos la vida eterna. La vida de Dios en su palabra nos engendró. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Lo que nos hizo nacer dentro del reino de Dios y nos dio la vida eterna fue la incorruptible palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra es el logos de Dios. En el principio era el logos, y el logos era Dios, y el logos era con Dios. Esa palabra logos en griego quiere decir la palabra o el verbo. San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y el versículo 14 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verso 14,
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Logos es la palabra viviente. El Logos ahora lo conocemos con el nombre Jesús. Jesús es el Logos. El Señor Jesucristo es la palabra hecha carne. Y la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, hecha carne, nos da vida eterna, salud y también nos edifica en la fe. El verbo de Dios, la palabra de Dios, el logo de Dios, nos trajo la vida eterna. Juan capítulo 10, versículo 10 dice el Señor Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida eterna. ¿Quién es Cristo? La palabra, el Logos hecha carne, el Logos encarnado, el verbo de Dios, la palabra hecha carne, nos trajo la vida eterna, pero la palabra hecha carne nos trajo también sanidad física. Dios obra el milagro de la sanidad a través de la palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 20 al 22, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. En Jeremías capítulo 33, versículo 6 dice el Señor: He aquí, yo les traeré medicina, los libraré, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. La medicina está en la palabra hecha carne. Jesucristo es nuestro médico, Jesucristo es nuestro sanador. Dios sana a través de la palabra. En el Salmo capítulo 107, versículo 20, dice la Biblia que el pueblo de Dios clamó a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los sanó. La palabra de Dios nos hizo renacer. Nacimos en el reino de Dios por la palabra. La palabra de Dios, el verbo, es vida eterna. La palabra de Dios, el verbo de Dios, es sanidad para nuestros cuerpos. La palabra de Dios, el verbo de Dios, es nuestro libertador. Él vino a liberarnos de todo aquello que no nos permitía vivir la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Él vino a romper las cadenas de opresión. Él vino a quitar los límites de nuestras vidas para que podamos vivir la vida ilimitada. El Señor liberta a los cautivos. Él es el libertador. Él es el verbo hecho carne. Pero la palabra de Dios también es la que nos edifica en la fe. Somos edificados en la fe por la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. En Hechos capítulo 20, versículo 32, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. La palabra de Dios es la palabra de la gracia, la palabra de su gracia, y es poderosa para sobreedificarnos en la fe. No hay límites para la habilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder creativo, es el poder de Dios liberado. Su palabra libera el poder creativo. Todas las cosas que existen, existen por la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Los mundos fueron creados por la palabra. No hay absolutamente ningún límite a la habilidad de Dios que nos es manifestada en su palabra. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, el Señor dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad. Jesús es la palabra viviente. En San Juan capítulo 15, versículo 7, dice el Señor Jesús: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, podéis reclamar vuestros derechos y se harán realidad para vosotros. Esta es la traducción literal de la Biblia. San Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, podéis reclamar vuestros derechos y se harán realidad para vosotros. Por la palabra. El pensamiento en el idioma griego da la idea de algo que llega a existir o que nace. Algo que nace, de modo que la cosa que deseamos, dice el Señor Jesús, si mis palabras permanecen en vosotros, si mis palabras están ahí arraigadas en vuestro espíritu, dice el Señor, Dios hará que esa palabra produzca, que esa palabra que es semilla, de ahí nazcan los milagros, resulten, se provoquen los milagros, porque no hay límite para la habilidad de la palabra de Dios. Las palabras de Jesús produjeron, porque Él habló la palabra del Padre. Si la palabra del Padre, que es el aliento de la vida de Dios, se libera a través de nuestra boca, la palabra que está en nuestro espíritu, la liberamos a través de la confesión, la palabra del Padre en nosotros producirá todo aquello que nosotros deseemos. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, podéis reclamar vuestros derechos y se harán realidad para vosotros. La palabra de Dios es vida, es el aliento de Dios, es la mente de Dios, la voluntad de Dios, es Dios hablando. Es una parte de Dios. Dios y su palabra son uno. Él es la palabra viviente. Él permanece en nosotros para siempre. Y a través de su palabra produce en y a través de nosotros lo que nosotros deseamos o necesitamos. La palabra de Dios no ha perdido su poder. La palabra de Dios no ha cambiado. Dios es inmutable. Su palabra es inmutable. La palabra de Dios permanece para siempre. Está siendo respaldada por el trono mismo de Dios. Dios sostiene su palabra. Dios está tras su palabra. Cuando la palabra de Dios es declarada por un creyente, Dios que está en la palabra, Él es quien produce, Él es quien hace. Él está vigilante para que su palabra se cumpla en nuestros días. Jeremías 1:12 dice el Señor: yo vigilo mi palabra. Yo vigilo para que mi palabra se cumpla. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En Isaías 55:11 dice el Señor: ninguna palabra está desprovista de poder. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero, hará todo aquello por lo cual la envié. Es la palabra viviente, es la palabra de Dios. Debemos permitir que la palabra de Dios, la palabra escrita, llene nuestros corazones, se establezca en nuestro espíritu la palabra de Dios en nuestro corazón. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en vosotros, more en vuestros corazones. El poder de la palabra de Dios en nuestro corazón tiene la habilidad para obrar los milagros. Solo se requiere que el creyente la profese, la confiese con su boca. Si confesamos la palabra de Dios, la palabra que está en nuestro espíritu, la confesamos, la declaramos, sin dudar, será hecho lo que declaremos. Lo imposible se hace posible. Porque no hay nada, no hay límites, no hay nada que pueda limitar el poder de la palabra de Dios, la habilidad de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo en San Marcos capítulo 11, versículo 23: de cierto digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Pero dígalo creyendo. La palabra de Dios vive en nosotros. Ella es nuestra salud. El poder sanador está en la palabra. Cristo es la palabra. Él mora en nosotros y mora a través de la palabra. Él es nuestra fortaleza. El verbo de Dios, el logos, la palabra de Dios es nuestra fortaleza. Fortalece nuestros cuerpos. Físicamente hablando, recibimos la fortaleza por la palabra. ¿Recuerdan a Caleb? Aquel gran líder de Israel, de los que salieron de la tierra de Egipto, comandados por Moisés. Dios le dio una palabra a Caleb y le dijo que le daría esa tierra que él había reconocido, aquellas montañas. Caleb tomó la palabra de Dios en serio. Caleb hizo que la palabra se estableciera en su corazón, en su espíritu. Pasaron los años, 40 años. Y luego que tomaron a Canaán, los israelitas comandados por Josué, Caleb le dijo a Josué: dame este monte, porque Dios me dijo que me lo daba, que esto era mío. Hace 40 años Dios me habló, esa palabra la tengo en mi corazón. Dame este monte, pero era un monte habitado por gigantes. Y Caleb dijo: yo voy, dámelo, porque tengo tanta fuerza como cuando la palabra de Dios se estableció en mi corazón. Hace 40 años, ahora tengo 85 años, pero no he perdido el vigor. Soy tan fuerte que puedo enfrentar a los gigantes que han tomado posesión de esa tierra que me pertenece. Y yo los enfrentaré y yo los haré pedazos, porque el poder que Dios me ha dado a través de la palabra es el poder ilimitado. La palabra debe ser nuestra confesión. Hablemos lo que creemos, hablemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra luz, la palabra de Dios es nuestra salvación, la palabra de Dios es nuestro descanso, la palabra de Dios nos trae paz en medio de la confusión, la palabra de Dios nos da la victoria en medio del conflicto.
podemos resistir al enemigo y hacerlo huir y vencer cualquier potestad de las tinieblas con la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. La palabra de Dios nos da la victoria. La palabra de Dios nos da el gozo en la desolación. La palabra de Dios en nuestros labios se convierte en la palabra viviente, inspirada de Dios. Créalo con el corazón, créalo con el espíritu y confiéselo con su boca. Lo que confiese creyendo, lo que declare creyendo, será hecho. Todas las grandes hazañas realizadas por los hombres de Dios fueron logradas por la fe en la palabra de Dios. Ellos creyeron la palabra del Padre y actuaron con base en la palabra, declararon la palabra de fe y los milagros sucedieron. La palabra de Dios hecha carne es Cristo. El Señor Jesucristo es la palabra viviente. Ahora es nuestra confesión. Ahora es nuestra fe en Él y la confesión que debemos hacer en su nombre, confesando, declarando la palabra de Dios, la palabra escrita. Esta palabra, la palabra de Dios en nuestros labios, es la que sana a los enfermos, es la que quebranta el poder de los demonios que están oprimiendo a las gentes. La palabra de Dios no ha perdido su habilidad. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra escrita es la palabra de Dios. Está escrito porque Dios lo ordenó para que ustedes y yo no solo la leamos, sino que la interioricemos y nos dejemos persuadir por ella. Una vez persuadidos por la palabra, con osadía debemos declararla. Si lo decimos creyendo, la palabra de Dios producirá, hará, realizará los milagros que se requieren para vivir bien. Lea la Biblia. Reconozca que la palabra escrita es el verbo de Dios, es la palabra inspirada de Dios, es Dios hablándonos. Reconozcámoslo, llenémonos de ella, pero también declarémosla sin dudar. Y lo que diga será hecho, porque en la palabra está el poder, está la vida. Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos y por revelarnos tus pensamientos. Disponemos nuestro corazón, Señor, para que la palabra incorruptible, tu palabra viva, se establezca en nuestro ser interior. Gracias, Señor. Tal vez alguien que me está escuchando en este momento aún no ha experimentado la salvación de su alma, no ha nacido de nuevo. Hoy ha oído la palabra de Dios. La salvación viene por creer. ¿Creer en quién? En la palabra viva, que es Cristo. Créalo. Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús resucitó de entre los muertos para darnos la vida. ¿Puede creer en ello? Muy bien. Según Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, nos da la fórmula que debemos aplicar para recibir la salvación. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ya usted lo cree? ¿Cree en el Señor Jesucristo? Ahora confiéselo con su boca, confiese el señorío de Cristo. Esto es lo que hay que hacer para ser salvo, no hay que hacer otra cosa. Esta es la clave, este es el principio que el Señor ha establecido para que todo ser humano reciba la salvación.
¿Quiere recibir la salvación en esta hora? Repita conmigo estas palabras. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Aquí estoy delante de ti. Reconozco que soy un pecador. Gracias por tu amor, Padre, por enviarnos al Señor Jesucristo para morir en la cruz, llevando nuestros pecados. Gracias por resucitar al Señor Jesús de entre los muertos. Yo creo en la muerte y en la resurrección de Cristo. Señor Jesús, gracias por pagar el castigo que yo merecía. En esta hora te acepto en mi corazón. Te reconozco como mi nuevo Señor. Confieso con mi boca que tú eres el Señor, resucitado por el Padre de entre los muertos. Señor Jesús, ven a mi corazón en esta hora. Dame la vida eterna. Lávame con tu sangre y límpiame de todo pecado. Te consagro mi ser. Espíritu Santo, lléname con tu presencia y fortaléceme. Guíame a toda verdad. Transforma mi mente y toma el control de todo mi ser. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así estamos llegando al final de esta emisión. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a participar de las reuniones en la sede principal de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, en la ciudad de Bogotá, calle 17A, número 3361, fines de semana, los sábados 6 de la mañana y 4 de la tarde, domingos 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. También en el norte de Bogotá, en el barrio El Contador, calle 135, número 17A39, los martes, oración, ayuno a las 9:30 de la mañana, los días sábados y domingos a las 10:30 de la mañana, gran celebración, calle 135, número 17A39, los esperamos. Gracias por su generosidad, por sus donaciones, el dinero que estamos consignando en la tesorería del templo es lo que usamos para la evangelización, no solo en Colombia, sino en otros lugares del mundo. Que Dios multiplique esa semilla de fe. Un abrazo para todos. Feliz semana. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361, barrio Cundinamarca, sábados 6 de la mañana y 4 de la tarde. Domingos 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Sede Norte, calle 135, número 17A39, barrio Contador. Martes 9:30 de la mañana. Ayuno y oración, sábados y domingos 10:30 de la mañana. Visite nuestra página web para mayor información, www.iglesiacristianapai.org, o llámenos al 601-744-2851. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor.